Saludos y bendiciones, familia en Cristo. Bienvenidos a otro video lectura más. Estamos en la serie de la epístola a los Romanos. Hoy iniciamos el capítulo 5. Y si tienes la Biblia a su lado, por favor, te pido que me acompañes al capítulo 5, a la epístola a los Romanos. Y lo que el apóstol Pablo va a hacer hoy, a través de nuestra lectura, es profundizar sobre el argumento en cuanto a la justificación. Va a contestar, va a preguntar y responder. Va a hacer una pregunta, por ejemplo, ¿cuáles son los beneficios de la justificación en la vida de un creyente? Bueno, lo que él está tratando de hacer es resolver la pregunta de que si funciona la justificación. Claramente su respuesta es que sí. Y vamos a ver un total de 7 bendiciones principales que cada creyente posee. Entonces estas bendiciones fluyen al creyente por medio de Cristo. Él es el mediador entre Dios y el hombre. Y todos los dones de Dios son encaminados a través de él. Entonces, si me puedes acompañar, capítulo 5, verso 1, dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El primer gran beneficio de la cual gozamos los creyentes es tener paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ha terminado la guerra. Recuerden, antes de estar en Cristo teníamos una enemistad en contra de Dios. Estamos rebeldes en contra de Dios. Pero por medio de la obra de Cristo han sido quitadas todas las causas de enemistad entre nuestras almas y Dios. Hemos sido cambiados de enemigos a amigos por un milagro de la gracia. Antes éramos odiadores de Dios. Ahora por la gracia de Dios amamos a Dios, estamos en los caminos de Dios, no por ser buenos, no por merecerlo, sino porque Dios, a pesar de no merecerlo, nos dio su gracia. No tenía que hacerlo, pero lo hizo por su gran bondad, por su gran misericordia, y porque Él es soberano y así le plació hacerlo. Versículo 2 dice: por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. También gozamos de otra bendición más, una asombrosa posición de favor con Dios. No es porque la hemos ganado. Tú hiciste estas tales cosas, hay una lista de cosas que hiciste y ahora automáticamente ahora ya tienes lo... No, Él nos dio su favor sin merecerlo. Somos aceptos en nuestro amado Señor. Por eso estamos tan cerca de Dios y le somos tan queridos. Así como Él ama a su propio Hijo amado, Él nos ama a nosotros. También nos gloriamos en otra bendición más, en la esperanza de la gloria de Dios. Esto significa que miramos con gozo hacia adelante. Cuando no solo contemplaremos el esplendor de Dios, sino que nosotros mismos seremos manifestados en gloria. Entonces, ahorita estamos mirando hacia adelante lo que nos espera, la gloria, la manifestación de la gloria de Dios. En el momento ahorita no es el caso, pero nuestra esperanza es una esperanza viva. Tenemos una confianza en Dios. Las cosas no siempre salen como queremos, aún como cristianos no vamos a pretender, todo sale como yo quiera, y por eso esa doctrina de la prosperidad, el evangelio de la prosperidad es falsa, es una farsa. Esa confesión positiva, tú decláralo, tú decrétalo, tú confiésalo y va a suceder así. Lo que no veo en esas enseñanzas, lo que no veo es que esas personas que creen de esa manera tuercen versos de las escrituras, sacan versos de su contexto y se apropian a versos aislados de lo que realmente habla dentro de su contexto y te dicen: Dios te quiere hacer rico, Dios te quiere dar todo, tú no te vas a enfermar. Y muchos de estos supuestos sanadores grandes, durante todo este COVID, detuvieron todas sus cruzadas, no estuvieron, ¿verdad?,
usando su don, supuestamente, que ellos tenían, porque esto, lo del COVID-19 causó que en verdad se diera cuenta mucha gente de su farsa. Ahora, va a haber excusa, va a haber esto, lo otro, etcétera. Pero hay que entender una cosa: cuando Jesús estaba en Getsemaní y dijo, si es posible, Padre, que pase de mí esta copa, si hay otra manera, pero no se ha hecho como yo quiera, sino se haga tu voluntad. A Dios no le molesta que le digamos, Señor, quiero sanidad, deseo que me sanes, deseo que me ayudes a conseguir un trabajo, deseo que me ayudes a salir de esta situación, pero no se ha hecho a mi voluntad, sino hágase la tuya. Porque bueno, entendemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, son mucho más altos, así como son los cielos de la tierra, así son los pensamientos de Dios. Los caminos de Dios no son nuestros caminos, así nos enseña el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9. Entonces nosotros tenemos una esperanza. Las cosas salen mal, hay malas noticias llegan a nosotros, pero miramos hacia adelante, miramos hacia lo que nos espera, y hablar la verdad va a causar, y yo estoy dispuesto a hablar verdad, a apuntar a la verdad. Estoy dispuesto a que personas se molesten, se enojan, que personas decidan bloquear, removerme de amistad. Pero para mí eso no es lo importante. Tengo la esperanza, sé la recompensa que me espera al ser fiel a la verdad de Dios. No me interesa para nada agradar al hombre en el sentido cuando eso vaya en contra de Dios. Para nada. Entonces tenemos nosotros que entender que qué es a lo que yo aspiro. No aspiro que el hombre me aplaude y no, sino simplemente mi deseo, mi anhelo es que al final de todas las cosas, cuando esté delante de Dios, que me diga buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra, Eric, en el gozo de tu Señor. Esa es la esperanza viva, una esperanza que tenemos los creyentes en Cristo. Versículo 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La cuarta bendición que nosotros como creyentes tenemos es que podemos gloriarnos en las tribulaciones. No en el sufrimiento en sí, no estamos glorificando el sufrimiento, sino lo que resulta de la prueba. Es una paradoja de la fe cristiana que el gozo pueda coexistir con la aflicción. Muchos pueden decir, ¿cómo a través de la aflicción, cómo es que puede coexistir también el gozo? Uno de los resultados de la tribulación es que produce paciencia o firmeza en nosotros, en nuestro carácter, en nuestra fe. Nunca podríamos desarrollar paciencia si nuestras vidas estuviesen exentas de problemas. Tú dices, y se escucha mucho, no eres por paciencia, porque inmediatamente van a venir cosas a tu vida que van a causar que ponga a prueba tu paciencia. Bueno, ¿y cómo más vamos a crecer en paciencia? No es una píldora que nos tomamos, la píldora de la paciencia, la píldora de la fe, la píldora del amor, la píldora del dominio propio. No, eso a través de las aflicciones, a través de las pruebas, a través de las circunstancias, a través de diferentes cosas que vienen a nuestra vida, nosotros como creyentes vamos creciendo, vamos escalando, vamos aumentando en las virtudes. ¿Por qué? Porque nos estamos desarrollando, estamos siendo disciplinados, estamos siendo ejercitados. No podemos nosotros creer que alguien se va a poner muy saludable, muy en buena condición haciendo nada. Simplemente no, tiene que trabajar, tiene que esforzarse, tiene que, ¿me entiendes?, poner de su parte. Entonces igual en la fe cristiana, aunque parezca difícil, yo sé que dice la palabra en Romanos, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Entonces nosotros nos gloriamos en las tribulaciones, no porque nos encanta sufrir, para nada, sino sabemos que eso nos forja, eso nos moldea, eso nos va moldeando, Dios va cincelando, Dios va obrando en nosotros. Somos una obra en progreso nosotros. La meta es reflejar más a Cristo, no reflejar más a una sociedad sin Dios. Yo para nada no quiero nada con eso. Quiero reflejarme más a Cristo, aunque todos se volteen en contra de mí. ¿Por qué? Porque con Jesús mismo, muchos se voltearon en contra de Jesús. Los líderes del tiempo de Jesús estaban en contra de Jesús.
Muchos odiaban a Jesús por las verdades que él hablaba. Y el día de hoy, si nosotros estuviéramos en el tiempo de Jesús, te aseguro, muchos de nosotros, incluyéndome a mí, pudiéramos estar en contra de Jesús. Muchas de las veces pensaríamos, no, yo estaría ahí, yo estoy contigo hasta el final. Pero la realidad es que aún muchos de nosotros en el día de hoy estaríamos en contra, ¿verdad? Entonces, damos gracias a Dios por la luz que nos ha dado, el alumbramiento que nos ha dado, el haber obrado en nuestros corazones de tal grado que estamos dispuestos a permanecer en Él, a perseverar, a desarrollarnos, a crecer. Mira lo que dice el verso 4 y 5. Y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Para los cristianos del primer siglo, el sufrimiento era la regla más que la excepción. Esto era el caso, eran perseguidos, ellos tenían que huir a otras ciudades y así iban esparciendo el evangelio, porque al ir saliendo a otras ciudades, saliendo de Jerusalén, saliendo a Samaria, saliendo a Judea, saliendo por todas las áreas del mundo o de las áreas de ese lugar, llevaban el evangelio, proclamaban a Cristo y a Cristo crucificado, y el evangelio empezaba a permear entre las diferentes regiones. Así fue la comisión de Jesús, ir por todo el mundo, a donde quiera que fueras, predica el evangelio. No un evangelio light, no un evangelio al gusto del cliente, no un evangelio de la justicia social, que ahorita está muy popular, porque minimiza la misión de Jesús. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Nosotros podemos ver el color de nuestra piel y pensar que somos diferentes. En realidad solamente existe una raza. Y por esa raza Dios envió a su Hijo. Sin importar el color del pigmento de nuestra piel, Dios murió por los individuos de diferentes tipos de trasfondos, de diferentes étnicos, de diferentes países, de diferentes, ¿verdad?, que hablan diferentes idiomas. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Los cristianos sufren. Los cristianos del primer siglo sufrieron. Era realmente la regla. Era algo que prevalecía. Sabiendo ellos que en el futuro iban a triunfar, pero por ahora tenían que luchar. Y esa es la misma perspectiva que nosotros tenemos. Mira, en el futuro va a haber triunfo. Vamos a triunfar. Vamos a vencer. Pero en lo mientras vamos a luchar, vamos a pelear la buena batalla de la fe, vamos a proseguir hacia el blanco, al llamado que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a llegar hasta el final. Esto no es de que ya empecé, ya estoy en la carrera. No es del que empieza, no es del que corre, sino de quien Dios tenga misericordia. Entonces, esto significa que experimentaremos dificultades que nos ayudan a crecer. ¿Qué hacen las dificultades? Nos ayudan a crecer. ¿Qué causa un fracaso? Bueno, puedes tomar la reacción de, oh, bueno, ya no voy a hacer nada para no volver a fracasar. O puedes decir, bueno, lo voy a intentar de nuevo, pero voy a aprender de mi último fracaso. Y vamos aprendiendo y vamos creciendo. Eso pasa en nuestro caminar. Nos regocijamos en las tribulaciones no porque nos guste el dolor que nos causa. No, sino porque sabemos que Dios usa las dificultades de la vida y los ataques de Satanás para edificar nuestro carácter. Si en algo no gozamos, no es del sufrimiento en sí, sino de lo que Dios va a hacer en nosotros, de cómo Dios nos va a formar, el carácter que Dios estará edificando en nosotros. Entonces los problemas que encontramos, lo que hacen es acrecientan nuestra paciencia, la que a su vez fortalece nuestro carácter. Entre eres paciente, tu carácter va a ir fortaleciéndose. Profundiza nuestra confianza en Dios. Tú estás viendo cómo Dios obra en tu vida y te das cuenta, wow, Él ha prometido estar conmigo hasta el fin. Y es una verdad que no podemos negar. En los momentos más difíciles de mi vida, en las dificultades que han llegado, en las luchas en el ministerio, Dios jamás me ha abandonado.
Yo tengo esa certeza y esa confianza y nadie me puede decir, aunque me pasara algo malo, aunque llegara mala noticia a mi vida, a mi familia, a mi hogar, eso no puede causar que yo me aleje de Dios, ya que Dios es el que me dio la vida. Y Dios es el que permite las cosas en mi vida, no porque quiere dañarme, sino porque Él me quiere ayudar a crecer, a fortalecer mi carácter. Entonces esto nos da gran seguridad acerca del futuro. Mira, el día de hoy, como está el mundo en caos, con mucho desorden, con muchas cosas sucediendo, entristece nuestro corazón, pero cuando vemos hacia el futuro, cuando vemos que este lugar es temporal, mi ciudadanía temporal está aquí, en esta tierra, aquí en Estados Unidos, pero mi ciudadanía en el futuro, permanente, eterna, está en el reino de los cielos, por mi fe puesta en Jesús, no porque yo me gane el cielo, no porque yo hago buenas cosas, sino por la salvación que Dios me ha dado a mí, y porque me ha salvado, soy llamado para hacer buenas obras. Entonces, el amor que Dios, con la cual Dios llena nuestras vidas, nos capacita para alcanzar a otros. Mira, no, para el cristiano no debe existir el racismo. Lo voy a decir claramente, en el cristiano que en verdad ama a Dios, no debe de existir el racismo, porque el amor de Dios ha sido derramado, no unas gotitas de amor que Dios nos da, Él ha derramado. Por ejemplo, tienes un vaso y derramas agua y se llena y está sobreabundando. De esa manera Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Sus mandamientos son claros, debemos amar a nuestro prójimo. No dijo solamente a uno de cierto color de piel, no. Amar a nuestro prójimo implica a todo ser humano, sea creyente o no sea creyente. Somos llamados a amar a las personas a nuestro alrededor. Si en verdad amamos a Dios, no tendremos ningún problema amando a nuestro prójimo, aún amando a nuestros propios enemigos, a los que nos desean mal a nosotros. Ahí es la diferencia que marca Cristo en nuestras vidas. Versículo 6. Porque mientras aún éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Éramos débiles y incapaces de salvarnos. Eso no se puede negar. Nadie buscaba a Dios. Éramos inútiles. Todos estábamos descarriados. Dios no estaba perdido para que nosotros de un día digamos, tengo que buscar a Dios. ¿Dónde está Dios? Los perdidos éramos nosotros, y Dios vino a buscarnos a nosotros, ahí donde estábamos perdidos. Eso es lo maravilloso. Alguien tuvo que venir a rescatarnos. Cristo no solo vino en un buen momento de la historia, sino a su debido tiempo, en el tiempo perfecto, de acuerdo al plan de Dios Padre. Pero Dios determinó librar del pecado y obrar un camino, un cambio de grande en nosotros. Mientras continúe en el estado pecaminoso, Dios aborrece al pecador y el pecador aborrece a Dios. Éramos enemigos de Dios. El que no conoce a Dios, el que no está en Dios y camina en un caminar pecaminoso, Dios aborrece al malo, al impío. El pecador aborrece a Dios. Mira lo que dice el versículo 9 y 10. Entonces, mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Wow. Versículo 9 se lo vuelvo a leer. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. No somos ya más contados como pecadores culpables al haber creído en Cristo. Al costo enorme de la sangre del Salvador derramada por nosotros en el Calvario, hemos sido contados como justos por Dios. Por cuanto Él pagó tan alto precio para justificarnos cuando éramos pecadores, ¿no seremos mucho más salvos de la ira por medio de Cristo?
Si Él ya ha pagado el mayor precio para llevarnos a su favor, ¿es acaso probable que nos permita perecer al final? ¿Crees que Dios nos va a salvar y decir, bueno, ahora estás a solas, hazlo como tú puedas, yo ya hice mi parte, pum, ahí te dejo? No es posible. No es posible que Dios sea poderoso para salvar al más vil pecador y no sea poderoso para mantenerlo salvo. Eso ahí no tiene lógica. Por eso mira lo que dice el versículo 10, lo vuelvo a leer. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Si aún al ser pecadores, al no creer en Dios, ni a estar buscándolo, Él vino y nos salvó, y ahora que estamos reconciliados con Él, seremos salvos por su vida. Verso 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Nosotros teníamos hostilidad hacia nuestro Señor. Y estábamos satisfechos con ellos, no teníamos ningún problema. Venían hablando de Dios y los corríamos y les maldecíamos y no los queríamos escuchar. Mira, no debe de estar viviendo de esa manera, no le agrada a Dios. Y nos molestaba. Dejados a nosotros mismos, no sentíamos necesidad de ser reconciliados con Él. No creíamos que esa necesidad fuera algo que nosotros tuviéramos. Y aún si creíamos ir a la iglesia, ir a una reunión, hacer ciertas cosas religiosas y pensábamos que eso nos daba ahí algo especial, y toda la semana pecando y haciendo todo lo malo delante de Dios durante la semana, y ya llegando un día vengo y me hago una oración, me arrodillo, hago algo y eso es suficiente. No, para nada. Para nada. La muerte sustitutoria de Cristo eliminó la causa de nuestra hostilidad en contra de Dios. Nuestros pecados fueron lavados, limpiados, removidos, borrados. Por la fe en Cristo hemos sido reconciliados. Éramos enemigos, ahora Dios nos ha reconciliado con Él por medio de Cristo. Y si la muerte tuvo tanto poder para salvarnos, ¿cuánto más tendrá poder su vida para guardarnos? Es ahí donde sé que puede haber confusión, puede haber controversia, y la gente, no, si tú no cuidas tu salvación, tú la pierdes. Eso se llama salvación por gracia más obras. Semipelagianismo. Yo juego un rol en esto. Y sí, hay una responsabilidad moral. Sí, somos responsables de vivir una vida que agrada a Dios. El hecho es esto: si no hemos nacido de nuevo, no se puede lograr. Porque el que nace de nuevo recibe el Espíritu de Dios. Dios lo sella como propiedad suyo. El Espíritu de Dios mora en nosotros y nos ayuda en nuestras debilidades, nos ayuda a crecer, nos ayuda a encaminarnos en la voluntad de Dios. Y nosotros, al ser salvados, somos llamados para hacer buenas obras. No para reclamar que esas buenas obras son lo que nos mantienen salvos. No, lo que hizo Cristo en la cruz, eso culminó para siempre. Nos otorgó a nosotros vida eterna al nosotros creerle a Él. Y si en verdad he creído en Él, yo no puedo vivir como se me pega la gana. Yo no puedo estar adicto aún a la pornografía, emborrachándome, haciendo cosas malas, maldiciendo, odiando, violencia. No, esas cosas no van con un hijo de Dios. Ahora, al Cristo salvarte, hay un proceso, estás cambiando, Dios te está transformando, hay un proceso de santificación. Vamos a cometer errores al inicio, vamos a poco ir creciendo, aprendiendo. Pero Dios nos va a guiar y nos va a dirigir, y Dios nos va a perseverar. Entonces nosotros, si Él pudo a través de su muerte tener el poder para salvarnos, ¿cuánto más poder tendrá su vida para guardarnos, mantenernos en esta salvación? Porque Juan 10 nos dice que si estamos en las manos del Padre, nadie nos podrá arrebatar de ella. Dios nos ha prometido vida eterna, no una vida temporal. No una vida eterna y si pecas 10 veces ya no tienes vida eterna. No, Él te ha prometido la vida eterna al haber creído en Cristo y al tú depender en Cristo y a nosotros someternos a Cristo y a ir en arrepentimiento cuando pecamos. Porque créeme, ofendemos, pecamos, lastimamos.
con nuestras palabras, con nuestro comentario, con cosas que a veces nosotros compartimos por medio de las redes sociales, ofendemos a Dios, ofendemos a nuestro prójimo. Y como cristianos somos llamados al arrepentimiento. Somos llamados a ponernos a cuentas con Dios, a vivir una cultura del Evangelio, no nomás saber la teoría, saber qué es el Evangelio y no aplicarlo y no ponerlo en práctica en nuestra vida. Entonces, tomando todo esto en consideración, reconocemos que tenemos paz para con Dios, tenemos muchos beneficios por medio de la justificación, por el haber creído en Cristo. Entonces, espero que este video haya sido de bendición para sus vidas. Si este video es de bendición, por favor les pido, llévenme en sus oraciones, que Dios me dé sabiduría, me dé gracia para continuar compartiendo esta palabra. Nosotros ni hemos llegado a la mitad de la epístola a los romanos y la verdad me sigo gozando. Que Dios me los bendiga grandemente. Un cordial saludo para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga y me los guarde.